Listo. Pues muy bien, hola amigos, bienvenidos una vez más a esta siempre su casa, Status Social Media, en un webinar más. Ya teníamos la bonita costumbre y creo que una muy buena costumbre de traer varios temas en los webinars de los días lunes a las 7 de la noche, atendiendo temas de reputación digital, de gobernanza en las plataformas digitales y muchas otras, ¿no? Pero hemos empezado esta nueva sección de los sábados, en donde, pues, primeramente quiero presentar a mi gran amigo, el doctor y profesor Iván Lascano, como debe de ser, años de estudio y de expertise en materias de ciencia política, administración pública, en muchos temas referentes a el ámbito social, político, gubernamental, vaya, un crack en la ciencia política definitivamente, egresado de la UNAM, del Colmex, si no me equivoco, ¿verdad, Iván? Entonces, Así es, así es. Y del eh, otro, pues ya te me estás adelantando, pero estamos en eso también. sí, pero puse muy bienvenido a este espacio que ya lo han visto en las cápsulas de ciencias sociales en corto, ¿no? Temas mucho más especializados en temas politológicos, de igualdad, de desigualdad, sociales, de justicia, ¿no? Entonces, bueno, pues Iván, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en estos webinars que llevarán por título Espacio Público Digital, y el día de hoy, bueno, las nuevas tecnologías para los procesos políticos y sociales. Bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Te agradezco la invitación a este espacio que abre Status Social Media para discutir todos estos temas que considero que son pertinentes. Cuando me planteaste el tema general, me pareció una buena idea. Digamos, ya tiene un tiempo atrás que cada vez me he volcado sobre estos temas y me pareció un buen espacio en el cual poder comenzar a discutirlos, digamos, desde una perspectiva de alguien que es interesado en estos temas y que quiere sensibilizar a los demás colegas, miembros de las ciencias sociales, de la ciencia política, la administración pública, de la importancia de estos asuntos, ¿no? Entonces, bueno, reitero, te agradezco la invitación y bueno. No, pues la verdad es que el agradecimiento también va de vuelta. Digo, aquí nos podríamos llevar media hora en eso, pero la verdad es que contar contigo en tu apoyo como asesor en Status Social Media es invaluable definitivamente. Y quienes han tenido la oportunidad, que seguramente te van a estar viendo algunos de tus alumnos aquí, pues sabemos que eres un experto en las materias y que siempre te ha gustado también a raíz de tu juventud, porque hay que reconocer que eres un hombre bastante joven, cómo cruzas, ¿no? Los temas políticos, sociales, administrativos y demás con el tema de las nuevas tecnologías. O sea, no es alguien que se queda solo en la academia, sino que siempre buscas innovarte y transformarte. Y esto nos lleva al espacio del día de hoy, que va a ser una plática eventualmente recurrente, esperemos, cada sábado con diferentes temas mucho más profundos, ¿no? Con especialistas inclusive en la materia que nos pudieran dar alguna luz o alguna perspectiva diferente a las que siempre se tienen en las esferas públicas del debate, ¿no? En donde generalmente están a veces viciadas de fake news o de malos conceptos, reivindicar algunos temas, tal vez, como cuando se habla de el neoliberalismo y que se malentiende, ¿no? Por ejemplo, un concepto muy usado, ¿no? En estos temas, cómo se malentiende también el uso de las redes sociales en la política, ¿no? Entonces, muchos temas vamos a ir viendo. Y pues hoy prácticamente el uso de las nuevas tecnologías en los procesos políticos, sociales, qué impacto realmente pueden tener, ¿no? Pareciera que hasta a partir del tema del COVID, ¿no? Hemos caído, o a muchos le han caído el 20 de que sí había ya un tema muy necesario a migrar en digital, desde el trabajar en home office hasta hacer ya procedimientos administrativos o inclusive legislar o tener sesiones jurídicas a través de estas plataformas como las que estamos hoy conectados, ¿no? Decíamos, en algún momento nos vamos a tener que digitalizar
pero fuimos forzados a digitalizarnos en estos momentos de lejanía física, pero también tiene consecuencias, ¿no? Consecuencias sociales, consecuencias políticas, y que también hay que reconocer que en la medida en la que hoy actualmente están pensadas las tecnologías o se usan, son limitadas, ¿no? O sea, el alcance es limitado, aunque digamos, no, hoy puedo hablar con alguien en China, bueno, sí, pero qué tan eficaz o con qué tanto impacto puede tener, ¿no? El tener estas interacciones. Y lo voy a poner en un término muy llano, muy sencillo para darte la palabra. Comentaba yo con una persona, decía, oye, es que tú que das clases en línea, ¿qué tal? Y ya le estaba explicando, dijo, es que yo soy chef, decía, y pues hay cosas que se pueden llevar en línea, como monitorear que estén haciendo correctamente la receta, pasarles la receta y decirles el procedimiento. Dice, pero a la hora de que, como todos sabemos, si alguna vez hemos cocinado, ¿no? Aunque sea calentar el agua o poner tortillas, sabemos que llega un punto en donde sí tienes que hacer cosas físicas, ¿no? O sea, probar el sabor de que si quedó bien o no una receta, eso no lo puedes hacer por redes sociales, ni por webinars, nada de esto, ¿no? Entonces hay claras limitantes también, y no solamente en el espectro físico, sino también algunas tecnologías podrían estar violentando las libertades, ¿no? Y los derechos humanos eventualmente. Entonces, ¿tú cómo ves ahorita el paradigma que implica esto? Bueno, antes que nada, quería hacer referencia a alguna de las cosas que dijiste al principio. Bueno, primero, del conocimiento de estas materias y de cómo unas llevan a otras. Curiosamente, mi interés por estos temas, bueno, en general uno siempre, bueno, desarrollo ciertos intereses paralelos, obviamente, a los que uno trata como politólogo, administrador público, en este caso una sensibilidad sobre los temas científicos y también hasta cierto punto tecnológicos, pero lo que me fue llevando, digamos, para irme metiendo un poco más, fue por dos vías. Por un lado, cuando yo daba la materia, y digo empezado porque ya no existe la materia de gestión social, a la cual tú alguna vez tuviste la oportunidad de asistirme en clase. Así es. Siempre llegábamos a algún punto en el cual parte del problema del desarrollo, de las causas, una de las causas que explican esta brecha del desarrollo entre países, la gran divergencia, tiene que ver con la educación, la inversión en educación y la inversión en, digamos, en desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, digamos, por ahí empezamos empezar a entrar un poco mi interés. Y por el otro lado también, la oportunidad que he tenido de dar la materia del Estado mexicano y la globalización, me obligó a meterme cada vez más en los asuntos de la globalización y sobre todo de la integración económica, pero también que están asociados a los desarrollos tecnológicos. Y eso me llevó, por ejemplo, incluso que el año pasado, que tuve la oportunidad de, gracias a los auspicios en parte del INAP, que es donde tengo la oportunidad de colaborar, y también del Instituto de Administración de Shanghai, en el que se realizó un seminario, una suerte de congreso mundial sobre la gobernanza global. Aproveché para empezar a exponer algunas de estas ideas en términos de la integración económica y las tecnologías de la comunicación y de la información. Y uno de los enfoques que me han parecido más interesantes, sobre todo por cuanto a las repercusiones, el impacto que esto puede tener en los procesos sociales, políticos, económicos, culturales incluso, tiene que ver con la disposición de las tecnologías para lo que tú mencionaste justamente, aunque de forma paralela, que es de la migración digital. Hay un autor, Richard Baldwin, que a mí me parece muy interesante y que hace unas semanas se volvió referencia porque se le hizo una entrevista a propósito de estos, de cuál sería el impacto que tendría la pandemia en la economía, pero él viene trabajando de años atrás esta materia. Básicamente él publicó, por ejemplo, el libro que se llama La Gran Convergencia, y más recientemente, el año pasado, publicó el libro que se llama Globotics Upheaval, básicamente que nosotros podríamos traducir la globótica. Pero básicamente la explicación, y profundizo, concretizo, tiene que ver con
el impacto que tiene la tecnología, las nuevas tecnologías en la reducción de los costos de transacción, específicamente de la interacción de las personas. Entonces, básicamente en términos generales, digo un poco para ya ir planteando el asunto, las tecnologías permiten disminuir las barreras de entrada a la migración o lo que él le denomina la telemigración, o también asociada a tecnologías como la telepresencia. Esto es que mientras en una situación todavía característica de la globalización del siglo XX, lo que se movían eran básicamente los bienes, aquellos que se producen en las fábricas y hasta cierto punto también el conocimiento. El siglo XXI plantea escenarios en los cuales también las personas van a poder tener mayor movilidad, pero no necesariamente porque los costos de transportación, que este era el punto que imposibilitaba una mayor integración, disminuyen, sino por el hecho de que una persona que, por ejemplo, un ingeniero en la India va a poder aplicar a trabajos, por ejemplo, de desarrollo de software que se ofrezcan, por decir, en Canadá. Entonces, uno no necesita hacer digamos, migrar físicamente de la India a Canadá para poder tener mejores oportunidades laborales, sino que incluso las mismas personas van a poder en cualquier parte del mundo recibir contratos y trabajar de forma libre, ¿no? Entonces, eso va a abrir una serie de retos y de impactos a las poblaciones locales. Básicamente, como con la globalización ha sucedido, que es un poco la discusión entre los especialistas, y en el caso mexicano, la globalización entendida de forma más característica con el TLC, si esto ha sido bueno y ha sido malo. Hay quienes dicen que esto ha sido bueno y otros que dicen malo. El problema es pensar que o todo tiene que lo veamos de una forma holista, en el sentido de que no entendamos que para algunos sectores fue bueno y para otros sectores fue malo, Sí. pero que incluso este nuevo tipo de globalización va a llevar a un punto en el cual ya ni siquiera la integración va a ser a partir de sectores, en términos de las cadenas de valor, sino de individuos. Esto es, la globalización va a ser positiva para aquellas personas que se encuentren mucho más preparadas, que tengan mayor conocimiento, que sepan manejar idiomas, que tengan mayores habilidades en términos de tecnología, de software, y porque van a poder acceder a trabajos todo el mundo, mientras que las personas que se encuentran menos preparadas, que tienen mayores niveles de educación y están preparados en estos asuntos, esa competencia que se va a dar fuera de las fronteras de su propio país les va a suponer una condición todavía mucho más desventajosa para lo que venían Sí. sufriendo ya de por sí actualmente. Sí, y que, digo, tomando esta reflexión, viene a mi mente por lo menos dos autores que me ha tocado revisar en los últimos días, en las últimas semanas. Ulrich Beck, ¿no? Este tema de la globalización y cómo las naciones se pueden ver beneficiadas o no a partir de estas interacciones, inclusive puede ser muy, muy evidente, en este caso sí, no tanto en el tema digital, sino puede ser muy evidente como personas que son migrantes, que son médicos, que llegaron a Inglaterra, pudieron salvarle la vida al primer ministro, ¿no? O sea, si no existiese este tema de la globalización como hoy la entendemos, y especialmente en el caso de la Unión Europea, donde las fronteras no están tan dibujadas como en nuestras zonas del orbe, te permite tener inclusive apoyos mucho más pausibles, que te pueden ayudar como sociedad o como individuos, que vienen de otras partes, ¿no? Que contribuyen otros países, ¿no? Con todas las desventajas que también implica y que sabemos que vienen de África a Francia y otras cosas, ¿no? Pero este es en tema territorial. Pero después tenemos a Saskia Sassen, que habla justo de un mundo globalizado, una sociedad globalizada, en donde expone este punto que tú ahorita retomabas, en donde dice, claro, va a generar ventajas a partir de lo preparado que esté una nación, un pueblo, ¿no? En este caso, mientras tengamos una sociedad de analfabetas digitales, y voy a poner el dedo en la llaga, en el caso de México, por ejemplo, en donde en los últimos 4 años las fake news han sido exponenciales y hay mucho más desconfianza, por ejemplo, en el tema de las redes sociales y la información que se maneja, cada vez seremos menos capaces de posicionarnos como prospectos o individuos que puedan, uno, contribuir al tema global digital, ¿no? O sea,
va a ser mucho más difícil, y porque también hay poca inversión, tanto del área gubernamental como de la iniciativa privada, por levantar los estándares del país. El que hoy salga el INEGI y te diga que más de 89 millones de mexicanos tienen internet, es como decir, bueno, sí, 89 millones de personas tienen un auto. ¿Qué hacen con el auto? Si es rentable o no, si es en beneficio a la sociedad o no, es otra cosa que no se leen en esas estadísticas, ¿no? Y aquí es, sí, tenemos internet, pero ¿de qué gama, no? O de qué calidad, por ejemplo. ¿Qué hace la gente con ese internet o con esos insumos, no? Solamente ve redes sociales, Facebook, Twitter y comparte memes, o lo lleva a convertirlo en un insumo que sea de manera cuantificable en el trabajo, ¿no? O en las relaciones sociales o políticas propiamente. Tenemos no solo un gran problema de analfabetismo, sino sí de brecha digital importante, ¿no? Está arreglado que sí, hay 89 millones de mexicanos con internet, pero mucho de ese internet también viene de las áreas de trabajo. O sea, hay mucha gente que dice, no tengo un internet en mi casa, me robo el del vecino, ¿no? Porque no me alcanza para pagarlo. O sea, hay que reconocer también que las redes sociales, por lo menos en México, y muchas de las tecnologías están para una clase media hacia arriba. O sea, la clase media baja, difícilmente uno tiene acceso continuo a esto, y cuando lo tiene, lo hace a través de recargas de 20 pesos en sus teléfonos, de internet gratuito, que es muy malo y con muchas fallas de seguridad, que les pueden robar sus datos a través de este tipo de conexiones abiertas, y que solo pueden abrirlo en sus espacios de trabajo. Como si no bastase esta parte de la brecha digital, y me estoy poniendo ya en un tema un poco técnico, ¿no? Lo que hacen o dejan de hacer las instituciones públicas y privadas, ¿no? Por capacitar a las personas, ¿no? El que hoy digan, sí, claro, vete a casa a trabajar en home office porque tenemos un tema de pandemia, pero la empresa no está pagando el internet de las personas, ¿no? De los trabajadores. O sea, es con tu internet que tengas ahí de Telmex, Astel, Easy, el que sea, ¿no? Uno. Dos, es y ahí me voy a poner un tema inclusive más político, me parece una verdadera ridiculez el tema de que ahorita le digan a los niños, tomen clases en línea, en televisión o en las plataformas, cuando las familias mexicanas solo tienen tal vez una computadora, y entonces tienes al papá o a la mamá o a los dos, más los hijos tomando clases y haciendo home office. O sea, ¿cómo se rolan, no? O sea, de tú 2 horas, yo 15 minutos, es imposible, ¿no? Entonces, cuando las clases deberían de durar 7 horas de clases y 7 u 8 horas de home office. Entonces, ¿en qué momento las empresas dotan de estos equipos de cómputo a sus trabajadores y dicen, ten, para que puedas llevar a cabo un buen home office y te voy a capacitar, ¿no? Nos estamos quedando, creo yo, atrás en la capacitación del recurso humano, ¿no? Amparándonos en el de, pues es muy fácil, conéctate. Sí, que implica conectarte, ¿no? O sea, todo lo que no se ve, que está detrás, está invisibilizado, y que no hay sensibilidad por parte de el área, pues de los patrones, de los jefes, de las instituciones, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran reto, cerrar la brecha digital, pero cerrar la brecha digital no es darles internet a todo mundo, ¿no? Va más allá de eso, y va también a través de las capacidades de las que tú dotas a tus empleados, o cómo apoyas a tus ciudadanos desde el ámbito del gobierno para ir cerrando esto y volvernos una nación competitiva, porque los grandes problemas también de la globalización y de los tratados de libre comercio es que nunca se ha invertido en la capacitación de los trabajadores. Y resulta que cuando éramos una mano de trabajo económica en México para Estados Unidos, bueno, llegan países como la India y China, donde son igual o más baratos y lo doble o triple de capacitados, ¿no? Que un mexicano promedio. Entonces, pues hay algunas consideraciones, Iván, ¿tú cómo ves? Bueno, me parece muy interesante y muy problemático esta cuestión de la brecha digital, sobre todo para las posibilidades de generar desarrollo en el país. Regresando un poco al principio de la conversación, cuando veíamos en nuestros cursos sobre gestión social y las cuestiones del desarrollo económico, una vez más, la educación era, si no una causa que podía resolver por sí solo este atraso económico y cerrar esta brecha, digamos, de riqueza, sí es un elemento fundamental para poder generar desarrollo económico. Y desafortunadamente, en el caso de nuestro país, pues
aunque en términos generales lo que se invierte en educación pues es relativamente considerable, sabemos que mucho de esa cantidad se pierde en términos de lo que pasa por corrupción en el sindicato, en las escuelas, etcétera. No, para no meternos ahorita en ese punto, pero el punto al que quiero llegar tiene que ver con el hecho de que paradójicamente, en términos de la cuestión de la generación de la riqueza, tiene una ventaja, digamos, tiene no ventaja y desventaja, pero sí dos caras, esta cuestión del desarrollo y de la inversión en ciencia y tecnología, que ahora es algo que se ha discutido ampliamente. Porque por un lado, todavía hasta el siglo XX, podríamos decir, que la mayor parte de la generación del capital, digamos, de la riqueza tendría que ver con el capital tal como tradicionalmente lo entendíamos. Y eso ponía en una suerte de desventaja a la mayor parte de los países que no tenían ese acceso original. Sin embargo, digamos, y de ahí la acumulación, digamos, intergeneracional de la riqueza, no solo entre los países, sino al interior de los países, sino que por el otro lado, digamos, la gran posibilidad que supone las nuevas tecnologías de la comunicación eh, informáticas tiene que ver con el hecho de que estas permiten generar nueva riqueza de donde no necesariamente existiera. Claro, se tiene que invertir, pero no, digamos, parte de esa generación de riqueza tiene que ver con una base fundamental de educación, es decir, de individuos que sean lo suficientemente capaces y educados en estos nuevos tiempos, en nuestras nuevas tecnologías, que les permitan desarrollar, digamos, software que a su vez los permitan volverse millonarios y generar una suerte de avances posteriores y de riqueza. Esta es la situación que la gente preparada podría por sí mismo generar riqueza. Y esto es más posible porque, por ejemplo, el mismo Richard Baldwin en su libro de la globótica hace mención a varias de las leyes que nosotros conocemos en el ámbito de las tecnologías de la comunicación e información, como la ley de Moore o la ley de Gilder y la ley de Metcalfe. Pero hay una que es muy importante, que es la ley de Varian, y que básicamente explica por qué las cosas cambian tan rápido actualmente. Y tiene que ver que hay una disponibilidad de las partes, digamos, que componen el software de forma libre en Internet. Hoy en día la mayor parte de la gente, digamos, salvo una vez que uno tenga cierta educación tecnológica en estas cuestiones, pero una vez pasando esa barrera de entrada, que es muy importante, no la voy a negar, la mayor parte de los elementos de las piezas con las cuales se pueden desarrollar posteriores avances o desarrollos tecnológicos están libres, son libres al acceso de cualquier persona. Y que son estos componentes digitales, además de que ser gratis, pueden dar lugar a elementos que una vez ensamblados puedan constituir software o aplicaciones de un valor muy alto. Entonces, digamos, existe incluso la posibilidad de generar riqueza a partir de la disponibilidad de estos elementos, ¿no? Y este es un aspecto muy importante también de la globalización. Entonces, un poco la situación con la que uno se queda es como una suerte de sabor amargo, porque si bien es cierto, reconociendo la seria amenaza que supone esta nueva etapa de integración económica, global, laboral, migratoria, propiciada por estas nuevas tecnologías de la comunicación, también está la otra cara que permite que los demás países puedan adelantar hacia ese punto al desarrollar mayor riqueza, siempre y cuando se invierta en educación y en el desarrollo de ciencia y tecnología, que desafortunadamente México no se está haciendo. Estamos desaprovechando este paso. Y nada más para cerrar esta idea y darte otra vez, regresarte el uso de la palabra, el problema aquí es que no solo es que perdamos los pasos de forma natural. Como estas tecnologías tienen una naturaleza exponencial, ahora que la idea de exponencial está tristemente, digamos, la mente de las personas, Sí. pero a todo el mundo ya nos queda claro lo que es lo exponencial, pues el desarrollo de las tecnologías de la comunicación informáticas son exponenciales. Entonces, un paso que no demos el día de hoy nos va a costar más darlo el día de mañana y podernos subir a digamos, vertiginoso cambio tecnológico, ¿no? Claro, y aquí retomando las dos reflexiones que haces es, uno, pues las barreras tecnológicas hoy solo están cimentadas o tienes esta barrera previa a la tecnológica a partir del desarrollo económico con el que tú cuentes o los insumos, ¿no? Con los que tú puedas contar, tu educación,
si tienes o no un buen uso de equipos, ¿no? Y demás. Porque una vez que vences esto, justo el código libre, ¿no? Y la interacción con una serie de mundo globalizado digital, que ahí sí no hay barreras, te permite el intercambio del conocimiento a una gran escala, a crear aplicaciones, pero primero está esa parte económica, social, inclusive hasta política que te limita, ¿no? Entonces, podemos tener personas increíblemente brillantes en la Sierra de Oaxaca, ¿no? Que a lo mejor tenemos ahí un ingeniero con una mente brillante, con una gran capacidad para aprender idiomas y además poder tener un razonamiento lógico y desarrollar algo, pero lamentablemente se hace 4 horas al centro de la ciudad, no cuenta con internet, vive en una zona muy remota y demás. Y esto tiene que ver, y me gusta siempre retomar este libro, recomendación tuya, ¿no? De por qué fracasan los países, por el tipo de instituciones que tal vez sean extractivas, ¿no? Que piensan en un beneficio a corto plazo y digan, mientras salvemos este sexenio, lo demás al demonio, ¿no? O sea, no tenemos una visión a largo plazo ni de desarrollo, y hoy lo vemos, digo, es un tema inclusive mucho más amplio, el tema del petróleo, por ejemplo, ¿no? Desde hace cerca de 15, 20 años se nos había dicho, ¿no? Que no, teníamos que empezar a desarrollar tecnologías renovables, energías, perdón, renovables, no enfocar todo al petróleo, pese a que pudiéramos ser una nación petrolera, pero pues aprovechar ese capital y irlo trasladando hacia otros lados. Otros países lo han hecho, y por ahí voy a recordar después el estudio, pero decían que las naciones que menos habían sufrido, obviamente, la caída de los precios del petróleo, pero por tanto sus divisas a nivel internacional y los mercados, aunque todas sufrieron brutalmente, pero digamos que no es lo mismo perder -100 a perder -2, ¿no? Entonces, reconocían que era porque eran en países que habían invertido tecnológicamente y que desde muchos años atrás ya tenían ejecutado el tema del home office, por ejemplo, temas como la norma 35, ¿no? En donde buscas el beneficio de tu trabajador, tanto psicológicamente como los espacios que le das, ¿no? Para trabajar, que permiten tener jornadas de trabajo más pequeñas o intercaladas con presenciales y virtuales algunas, además de no estar dependiendo de una fuente del petróleo, y todo esto que se fue migrando hacia lo digital en regiones o en países. Un ejemplo de ello podría ser parte de Canadá, parte de Francia, ¿no? Ha llevado que estas naciones resientan mucho menos este tipo de golpes globales como la pandemia, ¿no? Y para poner ahí un tema, un poco de humor, yo veía hace poco un meme que decía, les apuesto que en su FODA nunca habían puesto en el área de amenazas pandemia, ¿no? O sea, esta parte como de estos cisnes negros que la gente piensa que nunca van a pasar y que cuando suceden son un golpe brutal, porque no lo teníamos ni siquiera en la perspectiva, o que si en algún momento lo vieron algunos estadistas, dijeron, la soberbia del ser humano y del hombre, ¿no? Decir, no, pero pues hoy en día tenemos las tecnologías para tener una vacuna rápidamente, ¿no? Y ¿qué pasa ahorita? Que cuando menos dicen que no va a haber vacuna de aquí a diciembre, ¿no? Entonces, y que esta dinámica va a seguir igual. Y por último, yo veo muchas naciones paralizadas, y entre ellas voy a incluir a México, en donde la gente que ha estado trabajando desde casa o que puede conservar sus empleos, pero estar haciendo cosas en casa, cuando tú le llegas y le dices, oye, fíjate que podríamos hacer A, B, C, o qué has estado haciendo, no, pues estoy esperando a que abran tal lugar, o estoy esperando a que vuelvan a abrir mi oficina. O sea, estamos en una parálisis no solamente psicológica, sino laboral, en donde en lugar de decir, bueno, ¿cómo me reinvento para tirar estas barreras, ¿cómo se llama? Tirar estas barreras e incursionar a la tecnología, ¿no? Simplemente estamos queriendo regresar a la normalidad, cuando habría que ponernos de pregunta en la mesa si realmente podríamos pensar en una nueva normalidad, y que esta nueva normalidad sea el formato que hoy estamos viviendo, y que a lo mejor nunca vamos a regresar a lo que era antes. No lo sabemos, pero así como decíamos, no, eso puede ser demasiado pesimista o demasiado guajiro,
bueno, en octubre del 2019 no pensábamos que en mayo íbamos a estar recluidos en nuestras casas, ¿no? Y que no sé, el 80% del mundo paralizado económicamente, ¿no? Entonces, muchas cosas ahí a reflexionar, ¿no, Iván? Sí, bueno, bueno, para continuar sobre esta idea de la nueva normalidad y que está vinculado, o para vincularlo con lo que hemos estado señalando, pues es muy importante el juego que tienen estas nuevas redes de telecomunicación, justamente como lo que estamos haciendo en esta sesión, y que la mayor parte de del sector servicios, básicamente, porque los demás en la parte de producción, pues la gente necesariamente tiene que producir las cosas, las máquinas tienen que operar, pero muchos de los sectores económicos asociados a servicios, pues pueden migrar a esta cuestión tecnológica. Entonces, va a jugar un papel muy importante en esta nueva normalidad a la cual vamos a tener que digamos, adecuarnos. Pero vamos incluso más allá, un poco para profundizar aún esta situación, porque esta suerte de telecomunicaciones en las redes, digamos, en el trabajo a nivel nacional, como te comenté anteriormente, esto es solo el primer paso. Esto se va a aprovechar para llevarlo a nivel internacional, a nivel global, en la cual las personas ya no solo se comuniquen vía conferencia Zoom, con sus colaboradores que trabajan en la empresa, sino que puedan recurrir, como señalé, a mano de obra, digamos, calificada en otras partes del mundo a partir de la disponibilidad que ofrecen estas nuevas plataformas. Pero eso es solo en cuanto a al desarrollo de las tecnologías de comunicación. Pensemos que hay otra parte que también está asociada y que tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Veo que tienes atrás el libro, muy buen libro, que lo recomendamos a toda la gente que nos esté viendo, el libro de Max Tegmark, que es un físico sueco muy bueno y que escribió ese libro justamente de Vida 3.0. Bueno, ha escrito otros muy buenos, otro como El Universo Matemático, que también les recomiendo, pero en particular este de Vida 3.0 aborda todas las cuestiones, los debates, eh, temores alrededor de la inteligencia artificial. Pero para regresar al punto, la inteligencia artificial es un elemento clave en el desarrollo de estas nuevas formas de globalización, de integración, de telemigración, porque son las que están detrás de tecnologías, por ejemplo, como el de la traducción. Esto es, por ejemplo, traductores como el de Google, que utilizan, se basan, digamos, en tecnologías como el de redes neuronales, en las cuales posibilitan un mayor procesamiento de información para poder comprender cuál es la traducción más adecuada entre los idiomas, incluso en tiempo real. Entonces, si a eso le sumamos, ya decíamos que una persona que está, para seguir con el ejemplo, que se encuentra un ingeniero, que es desarrollador de software, que se encuentra en la India, pero que es contratado en Canadá, decimos, bueno, se tiene que comunicar en inglés, pero supongamos que ese ingeniero es de otra parte del mundo y no necesariamente habla inglés, pues no importa, incluso, digo, no en China, porque China tiene suficiente mano de obra, oferta de mano de obra calificada, pero en otro país, pues no importa ya, no solo, ya se tiene la disponibilidad de la tecnología de comunicación en tiempo real, de forma eficiente, sino que ahora vamos a tener la mayor capacidad de comunicarnos vía esta traducción en tiempo real, por lo cual ya ni siquiera la parte del idioma va a ser una barrera para poder propiciar esta integración, ¿no? Entonces, esta nueva normalidad, el primer paso simplemente va a ser la integración, digamos, la migración a estas nuevas tecnologías en el ámbito de la economía nacional, pero eso solo va a ser un paso que va a darnos confianza, certidumbre, digamos, y hacernos nativos de estos medios para finalmente dar el siguiente paso, que es la telemigración a nivel global. Entonces, y esto una vez más va a suponer un reto muy importante y son parte de los efectos que tienen estas, porque digamos, la discusión, el tema paraguas de nuestra sesión de hoy, es el impacto que van a tener estas nuevas tecnologías. Bueno, en el caso de la inteligencia artificial, ahí tenemos ya de entrada solo uno, por no hablar, por ejemplo, en términos que ahora también está en boga por la cuestión de la pandemia, en términos de la salud, en el desarrollo de tecnologías de la salud, mediante las cuales puedan desarrollar mediante ciertas capacidades que a partir de un escaneo, de una fotografía, pueda identificar el tipo de enfermedad que se tiene. Entonces, digamos, es un tema muy importante esta proliferación de tecnologías.
Fíjate que ahorita qué bueno que tocaste el tema de la salud, por ejemplo, muy ad hoc por el momento en el que estamos pasando, y quisiera llevar la conversación hacia ahí un poco, que para eso serán las otras cápsulas para los siguientes webinars, para ir adentrándonos en cada uno de estos puntos, pero ahorita que comentabas respecto a la salud, siempre ha sido un tema de sí, que las tecnologías justamente nos ayuden a, pues a tener una vida mucho más larga, mucho más confortable, no sé, la esperanza de vida, ¿no? En ese sentido, que sea además de calidad, ¿no? No llegar a los 98 muy mal, sino llegar muy sanos a una edad muy longeva. Pero por otro lado está la parte de los derechos, parte de los derechos humanos, o por lo menos el tema de la privacidad personal. Te voy a poner ahí un ejemplo para que si algunos ya lo habían pensado y si otros no tanto, no lo quedemos en el tintero. Pero, por ejemplo, justo la tecnología a través del Smart Data o Small Data, que le llaman, por ejemplo, tenemos aquí los relojes inteligentes, ¿no? Un ejemplo. Y lo que hacen es monitorear, de entrada tú le pones ciertas cosas que tú decides otorgar parte de esa información, ¿no? En donde decides si quieres que conozcan tu ubicación, que conozcan, obviamente, tu peso, tu edad, tu altura, para darte buenas recomendaciones de salud. Y hasta ahí uno diría, bueno, está muy bien y es muy normal y adelante, ¿no? Inclusive, pueden checar tu frecuencia cardíaca, ¿no? De manera automática. Es decir, bueno, por la edad y el peso que tú me diste, con tu altura, tu frecuencia cardíaca es de tal, o sea, ojo con ese tipo de cosas, ¿no? Y te avisan, tienes un número SOS, que si se te baja la presión, se marca o te da la opción de que lo marques con un clic y llamará a tu contacto de emergencia, ¿no? Y con la geolocalización, bueno, va a ser fácil que te puedan encontrar en el caso de que te hayas desmayado en la calle, ¿no? A ese grado puede llegar el gran beneficio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque hay que recordarlo, que atrás de todas estas grandes tecnologías que han traído muchos beneficios sociales, hay intereses privados, hay industrias y hay una persona, un ser humano que programó esto, ¿no? Ya le pasó a Facebook con Cambridge Analytica, compartiendo los datos privados de las personas para que se pudiera hacer una estrategia de marketing del terror prácticamente, posicionando mensajes falsos, pero que aterraban a ciertas poblaciones o a ciertos grupos sociales y que influenciaron de esa manera el voto para, el primer laboratorio fue el Brexit y el segundo fue la elección de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué pasaría si en un momento así, y que nos llevaría inclusive a las leyes de la robótica, ¿no? De que en algún momento las máquinas se rebelen en contra de nosotros, que ahorita lo vemos como ficción y nos puede dar mucha risa, pero también veíamos Guerra Mundial Z y Soy Leyenda como ficción en las películas de hace 7 años, y hoy parecieran estar a veces medio cerca de suceder, ¿no? Una mala vacuna, ¿en qué podría desencadenar? Entonces, regresando a este tema de las leyes de la informática, sí, estamos de pronto concediendo un exceso o dentro de las libertades, como pasa con la democracia, ¿no? Mientras a mí me des bienestar, seguridad y tal, yo cedo libertades, no me importa, ¿no? Es más, no me importa en el caso de la democracia, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, no me importa pertenecer a un régimen democrático y participativo donde me voy a morir de hambre. Prefiero estar en un régimen dictatorial en donde me van a dar comida todos los días, ¿no? O en un estado benefactor. No me voy a tener que preocupar por eso, porque inclusive habrá parte también, y ahí ya va inclusive un tema psicológico, parte de algunas sociedades donde dicen, nosotros no queremos sobresalir, queremos solo subsistir, ¿no? Entonces, a veces uno, por ese tipo de situaciones, está dispuesto a ceder libertades, tu privacidad, muchas cosas, y ahí podría venir el tema también de las tecnologías, ¿no? En donde hoy, en este momento, la gente de Apple sabe que estoy en qué ubicación, o sea, mi dirección, sin necesidad de yo estar en riesgo, y que si me muevo y salgo, dejo un rastro de calor, ¿no? En dónde estoy o en dónde estuve, y ayudó mucho que Google dijese, en la Ciudad de México no se está respetando, quédate en casa, porque pues vemos a través de la movilidad de Google Maps o de Waze, que están cruzados, cómo la gente se está moviendo. Claro, eso te ayuda a ti como gobierno a tomar decisiones de, oye, la gente en un momento de crisis sanitaria hay que hacer algo, e implementaron el hoy no circula, ¿no? Ok,
pero, y que es otro ejemplo de parte de lo mismo, pero ¿qué pasaría si un gobierno autoritario tiene este intercambio de información, ¿no? Con estas plataformas, en este caso, seguir con el ejemplo de Google, y entonces pudieran tomarse otro tipo de atribuciones, los gobiernos, las autoridades, en contra, ya no a favor del ciudadano, sino en contra del ciudadano, o con el argumento de cuidar a la sociedad, decir, pues es un estado de excepción y en este momento se te ven limitados tus libertades y tus derechos, ¿no? Entonces, eso también es la otra parte de la moneda, ¿no? Bueno, por supuesto, y de las cuestiones que has señalado, quiero retomar algunas, por ejemplo, e incluso de una suerte vincularlas. Hablábamos del tema de la salud, las cuestiones de las fake news, incluso también la cuestión de las vacunas, bueno, relacionado obviamente con las cuestiones de salud. Hace unos años hubo un caso que es relativamente famoso en Japón de una investigadora japonesa desarrolló, digamos, trabajos académicos, científicos, incluso publicados en revistas especializadas en torno al cáncer cervicouterino y la importancia de que las mujeres, en este caso obviamente, se vacunen. Bueno, está estudiado que surgieron toda una serie de mensajes, algo así al estilo como lo que hoy en día vivimos alrededor de las vacunas, no solo sino para la influenza, o suerte de notas como era lo que prevalece de lo de las rodillas y el del líquido, etcétera, etcétera, cosas absurdas. Pero incluso lo interesante de este caso es que incluso en una sociedad tan desarrollada, de primer mundo, educada como la japonesa, fake news alrededor de que lo peligroso supuestamente que era vacunarse para las mujeres, tuvieron un efecto en la disminución del número de mujeres que se vacunaban, y lo cual obviamente iba a tener repercusiones en términos de las mujeres que se iban a enfermar eventualmente. Y eso incluso a partir de que esta periodista, no recuerdo ahorita el nombre, quizá luego lo pongamos ahí en los comentarios, lo interesante fue que ella hizo toda una campaña para tratar de demostrar que ella estaba diciendo la verdad, y la mayor parte de la población seguía pensando que ella estaba propagando mentiras, digamos, el mundo de al revés, e incluso organizaciones internacionales le concedieron premios por la seriedad y la importancia de sus investigaciones, como una suerte de respaldarla y acreditarla. Y aún así es el día en que Japón todavía se sigue pensando por una mayor parte de la población que este tipo de vacunas no solo no sirven, sino que son perniciosas. Entonces, digamos, en términos de lo pernicioso que puede ser la proliferación de tecnologías, por ejemplo, plataformas como las redes sociales, como instrumento para la distribución de fake news, pueden tener un impacto muy, muy negativo. Y por el otro lado, para tratar el otro tema que mencionabas de la disponibilidad de las tecnologías, y en el caso de gobiernos no democráticos, al menos no democráticos en el sentido en el que Occidente se entiende, democráticos de otra forma. Voy a hablar el caso que conozco, no a profundidad porque tampoco voy a pretender que soy un especialista en China, a partir de las ocasiones que he tenido la posibilidad de estar ahí. Pero sí China es un caso ejemplar, y sobre todo, por ejemplo, una de las ciudades paradigmáticas es la de Shenzhen, que es como vendría a ser el equivalente de San Francisco, en el caso de California, donde se desarrolla todo lo que es básicamente el Silicon Valley. Bueno, Shenzhen en el caso de China, como este centro neurálgico del desarrollo de las nuevas tecnologías. Y además, bueno, para poner en paréntesis que China pretende ser la potencia número uno en términos del desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, pues en esta ciudad se utilizan, por ejemplo, está vinculado, bueno, tú sabes que allá utilizan Didi, no utilizan Uber, Sí, no. y la información que transmite Didi está directamente vinculada a otra plataforma que es de la cual tiene acceso el gobierno, por la cual pueden saber cuál es el flujo de tráfico. Digamos, eso en términos generales puede parecer no tan grave, pero también hay cada vez una mayor proliferación de la tecnología en el punto en el cual incluso la gente es sancionada a partir de puntos, se le disminuyen puntos en su expediente, digamos, en su récord, simplemente por el hecho de que crucen la calle cuando está el verde y no un alto, porque es una ciudad que está profundamente
digamos, la presencia de las cámaras es muy amplia y a partir justamente del reconocimiento facial que te permite la inteligencia artificial y esta suerte de algoritmos, bueno, pues propicia ello, ¿no? Entonces, obviamente, eh, es una situación a la cual uno habría que preguntarse si nosotros vamos a parar para allá en Occidente, pero en el caso de China, tienen una cultura en la cual, al menos al parecer, no están teniendo mayor problema con esa situación. Incluso ellos lo defienden en términos de que eso genera mayor seguridad para las personas, ¿no? Entonces, digamos, pero es un debate que eventualmente se tendrá que dar tarde o temprano en Occidente sobre hasta qué punto la invasión de esas tecnologías en la vida privada de los individuos es legítima. Y para cerrar esta idea con la que tú iniciaste esta parte, tiene que ver con que en efecto los teléfonos tienen acceso, bueno, algunos teléfonos, la mayoría tienen acceso a datos muy importantes sobre, no solo cuando tengas conectado tu teléfono, que diga tu reloj inteligente que transmite datos sobre tu pulso cardíaco, sino incluso cuánto número de pasos das, cómo das los pasos, etcétera, en los cuales pueden predecir, digamos, de forma anticipada enfermedades, por ejemplo, si vas a desarrollar mal de Parkinson, ¿no? Sí. Digamos, y la cuestión es aquí, si queremos que estas redes tengan acceso a ese tipo de información, y más bien lo que sucede es que se está dando de una forma en la cual no nos hemos dado cuenta de forma concreta, como el caso de los correos electrónicos. Nosotros pensamos que los correos electrónicos tienen una suerte de privacidad porque las demás personas que conocemos no pueden acceder a ellos, pero toda esa información está almacenada en los servidores de estas grandes corporaciones, como en el caso de Google, que tienen acceso a cada cosa que nosotros escribimos por correo electrónico o buscamos por Internet. Sí, claro, digo, inclusive yo creo que algunos, si nos ven que son muy jóvenes y los que por lo menos ya rebasan la barrera de los 30 se han de acordar de estas maquinitas que son como los papás o los abuelitos de los smartphones, que se llamaban Blackberries. Y hace alrededor de unos 7, 8 años, si no me equivoco, pasó justo eso, que todas las conversaciones que existían en BlackBerry y que se utilizaban como oficinas móviles y que en ese momento eran si tú eras un gran ejecutivo o trabajabas en la política, te decían, tú debes de tener un Nextel, que era este estilo como de walkie-talkie, Nextel, ¿no? Y aparte un BlackBerry, ¿no? O sea, era como el kit completo, ¿no? Muy mainstream. Y resultó que donde estaban los servidores en Inglaterra, si no me equivoco, de BlackBerry, se filtró la información de muchas conversaciones de muchos de los usuarios. Ya le pasó justo a la plataforma de Zoom, que se vio rebasada al momento de que esto explotó, ¿no? Y para los que tuviesen la duda de cómo fue el tema de Zoom, bueno, lo que se reveló es que sí se filtraron este tipo de sesiones, por ejemplo, pero a partir de dos situaciones. La primera, que tú le permitieras a Zoom grabar la conversación y no guardarla en tu ordenador, es decir, en tu computadora, sino guardarla en la nube de Zoom. Entonces, al momento que la nube de Zoom colapsó o se vio rebasada, por así decirlo, las conferencias estaban indexadas a Google, entonces estaban ahí en el cruce y tú podías encontrarlo. Ese fue el gran problema dentro de la aplicación de Zoom. Pero ¿qué pasó con esto? Que dices, bueno, o sea, si tú y yo estamos así una charla o tal vez nos hablamos para, hola, ¿cómo estás? Pues no pasaba a mayores, aunque sí hubiesen violado tu privacidad, pero no pasaba a mayores. ¿Qué pasó? Y que esa es la otra parte de la corresponsabilidad en el tema digital. Siempre decimos, o es culpa del gobierno que me está espiando o es culpa de las empresas que no tienen los candados de seguridad. Pero nunca o muy pocas veces asumimos nuestra responsabilidad como usuarios y como ciudadanos, ¿no? O sea, es el clásico de cuando no sales a votar, dices, es que este maldito gobierno, sí, pero ¿cuándo te involucraste? Y además piensas que ser ciudadano nada más implica salir y votar, ¿no? O sea, te quedas muy limitado. Pues igual en lo digital, ¿no? Como usuarios digitales te quedas muy limitado en donde dices, no, pues yo agarro, me conecto con una contraseña fácil, se me ocurre en la plataforma de Zoom mostrar una hojita con las contraseñas o con cosas muy sensibles, cuando deberías, de si vas a compartir información, pues digamos ya no secreta, pero sí por lo menos sensible o de interés privado de un grupo muy cerrado, conocer las herramientas que te brindan una mayor privacidad, ¿no?
Siempre yo, inclusive en los cursos y tutoriales que he dado, recomiendo mucho entrar, en lugar de WhatsApp, por ejemplo, entrar a Telegram. Claro, ninguna plataforma es infalible y no le estoy haciendo promoción a Telegram, pero hay chats secretos, ¿no? En donde te notifican si alguien le hizo un print de pantalla. Si puedes poner que los mensajes se puedan eliminar para el otro usuario en cierta cantidad de tiempo. Pero al final del día siempre va a quedar una huella digital, un rastro digital en los servidores de estas grandes empresas, de Google, de Facebook, de cualquier empresa que estemos utilizando. Entonces, por un lado es eso, ¿no? La responsabilidad como ciudadanos, como usuarios, a utilizar correctamente las plataformas, en donde esto parecería mucho a la paternidad, y mira que tú y yo en este momento no tenemos hijos, pero se parece mucho a la paternidad, en donde nadie te enseña a ser padre. Efectivamente, nadie te enseña a ser un usuario digital, pero no por eso está justificado a que seas un mal padre, ¿no? Terminas capacitándote, leyendo libros, tratas de hacer lo mejor, lo que puedes. Igual como usuarios, debería ser así, ¿no? Nadie te va a enseñar así todo lo que tiene que saber por más cursos que hayan en la web, si no hay una responsabilidad de decir, dejar de ser individualistas y decir, yo tengo mis contraseñas, mis cosas. No, ¿qué estás dejando en la web? Cuando compartimos inclusive una fake news, ¿no? Es parte de la responsabilidad que tenemos con la comunidad, con el mundo, con tu sociedad, ¿no? Es decir, yo ya compartí la noticia, tengo un montón de likes, un montón de comentarios, está todo dar. Sí, pero ya estuviste dañando a la comunidad global con ese post que dejaste, con ese tweet falso, ¿no? Entonces, por ahí también sería el otro tema, ¿no? De ver las responsabilidades como usuarios, que ninguna plataforma es infalible, que las plataformas tienen filtraciones y que para nada, retomar y cerrar el punto con el que empezamos un poco la discusión, de que también los gobiernos, y eso pasó en 2012, 13, si no me equivoco, ya hace un rato de ello, como un chico había tuiteado en Veracruz hace muchísimos años, 8 en materia digital son muchísimos años, había tuiteado que había una bomba en Veracruz, fue una broma. El gobierno detectó el tweet y fue y vio y todo, y llegaron a detener al chavo, ¿no? O sea, por haber hecho una broma. Entonces, así como que te dices, a ver, ¿cómo el gobierno supo? Y si fue solo a partir del tweet o había otras cosas de por medio, el llegar a tu casa por haber puesto una comunicación. Y hoy pasa mucho en las mañaneras del presidente, y les ha pasado a los colegas periodistas, en donde cuando critican abiertamente al presidente, te acallan, ¿no? Parecería una espiral del silencio de Elizabeth Nolan, ¿no? Pero muy, muy voraz, en donde ya ni siquiera estamos hablando en el que tú incurras a un insulto o a un discurso de odio en contra del presidente. Simplemente cuando no estás de acuerdo con ciertas políticas y dices, no, la verdad no estoy de acuerdo, y muy racionalmente expones tus puntos, bueno, a los periodistas o a la gente que hace eso, no solamente le llueven mensajes de troleo y de odio. Se evidenció al principio del gobierno y de las mañaneras que estos periodistas sufrían acoso digital, y a veces daban hasta con sus perfiles privados, personales, sus números de WhatsApp y hasta sus direcciones de casa, en donde recibían amenazas, ¿no? Entonces, ahí está la otra parte, igual una vez más, digo, perversa. Alguien me dijo, andas muy pesimista en estos días, pero es que sí te cambia la óptica al ver las dos partes de la moneda del uso de las tecnologías, ¿no? Pues sí, digo, y hay una polarización muy fuerte en el espacio público virtual, digamos, para hacer alusión al título de nuestro programa. Y antes de cerrar, digamos, nada más quiero tocar dos temas. Uno de ellos, bueno, justamente el de la ciberseguridad es muy importante, muy relevante, y será uno de los temas que se abordará en alguna de estas sesiones. Esperamos contar ahí con alguno de los colegas que conocen mucho mejor que estos temas y poder profundizar más. Pero quiero, antes de que cerremos, retomar una cuestión a que dio pie a partir de los dilemas éticos que plantea estas cuestiones tecnológicas. Ya decíamos, en la disposición de información y la capacidad de predicción sobre futuras enfermedades que uno pueda desarrollar, etcétera. Pero hay otros dilemas éticos mucho más fuertes que plantean el desarrollo tecnológico, y a los cuales también dedicaremos algún espacio, pero tienen que ver, por ejemplo, con todo lo relacionado con el transhumanismo o con la ingeniería, digamos, en términos de mejoramiento del ser humano.
y esto supone retos muy importantes para la sociedad, para la humanidad. Por ejemplo, esto lo ha abordado también de forma muy importante Yuval Noah Harari, que también la mayor parte de la gente que nos estará viendo seguramente lo ubica por su segundo libro de Homo Deus, en torno a la capacidad que los seres humanos van a adquirir de poderse modificar en términos, en una primera etapa, en términos mecánicos, en términos de tecnología, por ejemplo, como cyborgs, en términos de que, por ejemplo, si uno pierde una pierna, pueda ser reemplazada con piernas que cada vez más justamente al acceso a la inteligencia artificial son cada vez más sofisticadas, pero también hay otra capacidad de modificación del mismo ser humano que va a pasar por la ingeniería genética. Y eso va a tener efectos muy importantes porque una cosa es decir que todos los seres humanos somos iguales, más allá de que unos sean de un color, otro de otro color, o de un continente u otro, y nosotros adoptemos una perspectiva en la cual todos los hombres son iguales y actuemos en esa convicción. Y otra va a ser muy diferente cuando realmente las personas que tengan acceso a estas modificaciones genéticas, que por nacimiento puedan vivir más, que sean inmunes a ciertas enfermedades, que puedan tener mayor inteligencia y mayores capacidades desde un diseño original, eso va a suponer que realmente va a haber dos clases de personas. Y el problema aquí es que esto no solo eso ya por sí es un problema, sino que esto no se da de forma aleatoria, sino que las primeras personas que van a tener acceso, tendrían acceso a este tipo de tecnologías, son aquellas personas que tienen mayores recursos económicos. Entonces, esto eventualmente va a profundizar, si ya no fuera suficientemente grave lo que hablábamos de la integración de la globalización con la telemigración, la telepresencia, este tipo de desarrollo tecnológico, si no son cuidados, si no advertimos lo suficiente, pueden producir efectos muy negativos en términos de segregación social, y en la cual, digamos, solo estaríamos cercano a lo que hemos visto en algunas películas apocalípticas con futuros distópicos. Sí, claro. Claro, claro. Bueno, pues ya casi se nos acaba el tiempo. Ha sido una hora muy rica, la verdad. Digo, aparte, siempre nos gusta a ti y a mí platicar. No siempre hemos coincidido en todos los puntos, en otros sí, pero eso es lo rico del debate, ¿no? Por ahí pues vemos a algunos amigos siguiéndonos, ya recibí algunos saludos. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Estamos saliendo por las diferentes señales de la fanpage de El Buen Iván Lascano, mi fanpage, y la de Status Social Media, que nos apoya con la sesión del día de hoy. Y bueno, pues prácticamente yo me quedaría ya con una reflexión final, Iván, si me lo permites, en donde ante las nuevas tecnologías y el impacto que queramos que tengan en nuestra sociedad y en la vida y en la política, ¿no? En la vida misma de uno, es de, a ver, si somos o no ciudadanos responsables y también ya usuarios digitales responsables. Vamos a permitir que haya un abuso del poder tecnológico o un buen uso del poder tecnológico y de las nuevas tecnologías a partir de la forma en la que uno se involucre, se capacite, debata, opine, castigue y sancione como ciudadanos y como usuarios. También podemos hacerlos con ciertas plataformas, ¿no? No tenemos por qué esperar a que el gobierno de Estados Unidos le diga a Mark Zuckerberg, te pasaste, diste datos, te pongo una multa económica que para los millones de pesos, perdón, de dólares, que ellos generan mensualmente, ya ni siquiera anual, mensualmente, esas multas son risorias, ¿no? O sea, cualquier cosa, que el primer paso está en nosotros y saber qué tanto podemos permitir y que si vamos a permitir el involucramiento de las tecnologías o de estos actores en nuestras vidas, estemos conscientes de lo que eso conlleve y responsabilizarnos de ello y de los futuros actos que tengamos que tener para que sea una sociedad que tenga un impacto o un alcance positivo de las tecnologías y no solo pernicioso y decir, bueno, cedo mis libertades como persona a raíz de que me resuelvan la vida tecnológicamente, ¿no? Va una cosa pegada con la otra y creo que recae en nosotros ese tema, ¿no? Pues así es, así es. Y nada, como cierre,
Nada más es invitar a la gente que nos ha visto a que nos escriba algunos comentarios, preguntas, qué temas pudiéramos tratar. Claro, nosotros no somos especialistas, pero podemos averiguar y esa es la idea, tratar de traer los temas a este foro e invitar a algunos colegas, alguien que sienta que pueda aportar también que nos lo haga saber y que nada más que estén al pendientes. Y bueno, agradecer el espacio que ofrece Status Social Media que tú diriges de una forma muy diligente y bueno, nos estamos viendo en sesiones posteriores. Sí, muchísimas gracias. Esperamos sus comentarios y nos darán luz para también saber a qué expertos podemos invitar a este espacio público digital. Muchas gracias, Iván, por tu tiempo. Gracias por todas tus reflexiones muy ricas y nos vemos el próximo sábado a la misma hora en los mismos canales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta Cuídense luego. mucho. Bye.